Listo. Pues muchísimas gracias. Y antes de empezar la presentación, pues es una primera ocasión en la cual tenemos nosotros patrocinadores. Y los queremos agradecer muchísimo, la verdad, porque hacen posible no únicamente este evento, pero también la labor de P&G Alumni en México. Muchísimas gracias a BCB Law and Business y también muchísimas gracias a Cornerstone. Ellos dos son los patrocinadores de este evento. Y cada uno nos va a dirigir un breve mensaje antes de iniciar la presentación. Y pues, pero el primero, BCB, quiero dar la bienvenida a Jorge Saldívar. Jorge, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que muy contento de apoyar este webinar. Yo soy socio de BCB Law and Business. Básicamente me gustaría presentarles en un minuto a la firma y me gustaría traer su atención hacia el lado derecho de la pantalla, donde básicamente nuestro holding tiene dos compañías. Una compañía a la izquierda, que es BCB Law, que es como nace esta firma hace un poco más de 50 años, muy basada en la parte de propiedad intelectual. Somos una de las firmas más grandes que tienen que ver con patentes y marcas en el país. Y por otro lado, también añadiendo otras prácticas de la ley para también dar consultoría legal en BCB Law. Por otro lado, hace 8 años yo tuve la oportunidad de venir a formar parte de la firma para formar BCB Business, en donde básicamente lo que somos una consultora especializada en retail, que dada la experiencia de más de 30 años del equipo en la parte del retail, nos permitimos apoyar a compañías que o tienen tiendas o comercializan productos o servicios a las grandes tiendas, apoyándoles con consultoría estratégica, optimización de procesos comerciales y la parte de innovación. Hace 4 años formamos una comunidad empresarial que ven al lado izquierdo del círculo, que se llama The Retail Community, en donde invitamos empresarios o directores que tienen que ver con el retail a participar en pequeños grupos donde presentan sus casos de negocio y hacen networking con el filtro de que pertenezcan al mundo del retail. Este proyecto ya tiene 4 años y actualmente tenemos más de 50 compañías participando. Y finalmente apoyamos a pequeñas y medianas empresas en el tema de mergers and acquisitions, en donde ya sea family offices o compañías que quieran vender sus empresas, reciben apoyo en scoutings de este tipo de proyectos en nuestra firma. Yo creo que lo último que me gustaría decirles es que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas compañías como las que ponemos de ejemplo aquí a la izquierda, clientes del Forbes Top 500, y estaremos muy contentos si tienen necesidades de cualquier tipo, ya sea legal, propiedad intelectual o consultoría para retail, de apoyarlos. Muy contentos de participar en este webinar y gracias, Manuel, y al equipo de P&G por darnos esta oportunidad. No, muchísimas gracias, Jorge. La verdad que apreciamos mucho su apoyo y de nuevo, o sea, este apoyo hace posible que podamos tener este tipo de seminarios y podamos hacer toda nuestra labor. Ahora quiero invitar a Lupita Villavicencio de Cornerstone, quien nos va a dar unas breves palabras y que nos va a mostrar un muy interesante video. Lupita, por favor, adelante. Muchas gracias, Manuel. Un gusto con todos, un gusto estar acá, ser parte de P&G Alumni y además tener la oportunidad de participar como patrocinadores en esta ocasión. Y les vamos a compartir directamente en este video más acerca de Cornerstone. Muy contentos de seguir en contacto por acá. Cornerstone International Group is a global leadership firm that offers executive search and headhunting, talent management, and career services solutions. Throughout its more than 30 years of experience, Cornerstone continues to grow around the world with more than 60 offices in 40 countries. Cornerstone is a member of the Association of Executive Search and Leadership Consultants, AESC, and has been ranked as a global top 10 executive search firm by both Forbes and Hunt Scanlon. Cornerstone Mexico serves as a strategic hub with Latin America and the Hispanic market in the U.S., strengthening its global network and living our purpose of positively impacting people's lives around the world. Our 3 business units are executive search and headhunting, talent management, and career services. These business units allow us to offer outstanding solutions throughout the employee's life cycle journey.
Our executive search and headhunting business unit specializes in finding top talent for executive and professional positions. Our talent management business unit includes executive coaching, mentoring and DEI, and leadership programs. Finally, our career services business unit offers executive outplacement services and career transition programs. Living our cornerstone purpose, positively impacting people's lives. De nuevo, muchísimas gracias, BCNB, Cornerstone, por ser patrocinadores de este evento. Y bueno, pues daremos inicio a la ponencia de hoy. Quiero presentarles a Alejandro Romero, quien es el CEO de Sentient Info. Alejandro es un experto en la tecnología, incluyendo inteligencia artificial, ciencia de datos y también desarrollo de software. Alex tiene maestrías en marketing de la Universidad de Kellogg y administración de negocios en el TEC de Monterrey. Aparte, es graduado de Ingeniería Industrial y de Sistemas del TEC de Monterrey. También Alex tiene estudios de inteligencia artificial en Kellogg, estudios de ciencia de datos, inteligencia artificial, visión de computación y procesamiento de lenguaje natural en UT. También tiene estudios de inteligencia artificial en AWS, Google Cloud y en Microsoft Azure. Y anterior a su carrera en tecnología, Alex ha tenido una extensa carrera en la industria petrolera como vicepresidente de digitalización e ingeniería con KBR y como director de América de servicios técnicos digitales para Shell. Y anterior a esto, tuvo varios puestos en las industrias farmacéuticas y de consumo en empresas como GSK y obviamente P&G. Sin más ni más, Alejandro, por favor, la audiencia es tuya. Adelante, por favor. Yo voy a dejar de compartir y Alejandro, adelante. Hola, ¿qué tal? Para ahora deben de estar pudiendo ver mi pantalla, solo quiero confirmar si así es. Perfecto, sí. Sí, así es. Genial. Pues bueno, yo tengo el gusto de saludar a todos primero. Estoy viendo un montón de nombres que conozco en la lista y eso me emociona muchísimo. Más se debe presentar, el gusto de conectar otra vez con tanta gente que quise y con quien inicié mi carrera, pues es algo maravilloso. Entonces, gracias a todos por participar. Gracias definitivamente a la gente de P&G y de P&G Alums que están organizando esto y gracias a los patrocinadores que de alguna manera también están contribuyendo y hicieron este evento posible. Y bueno, sin duda, Yamil, que me has guiado a lo largo de todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, tengo tres cosas que quiero hablar hoy realmente. ¿Qué es la inteligencia artificial? De una manera muy simple, pero que ustedes lo vean como con las manos. ¿Para qué sirve y cómo se aplica en los negocios? Si logro responder esas tres cuestiones de una manera muy simple y cada uno de ustedes se lleva la respuesta a eso, entonces tuvimos una presentación exitosa. Voy a empezar con qué es la inteligencia artificial, hablar un poquito de la definición, pero no voy a hablar tanto del lado teórico, sino voy a tratar de poner puros ejemplos prácticos para que vean el ángulo en el que, pues de alguna manera yo veo las cosas, que trabajo en ello, y esperemos que a través de eso ustedes lo vean similar. ¿Para qué sirve? Vamos a hablar también para qué sirve, y voy a mostrar 5 casos de cómo esto se lleva a la realidad. Entonces empezamos con la primera parte de qué es la inteligencia artificial. Pero al final, un poquito de definición, tiene que ver con cómo hacemos sistemas y maquinaria que pueda desempeñar tareas que normalmente hacen los seres humanos con la misma calidad y con el mismo nivel de decisión, de ejecución que un ser humano lo haría, ¿no? Y hay muchos ejemplos, como por ejemplo reconocimiento del habla, del lenguaje, tomar decisiones. Vemos hoy día que, por ejemplo, muchos de los aviones, cuando nosotros tomamos vuelos, pues 90 o 95% a veces del vuelo, incluso el despegue y a veces hasta el aterrizaje, se realiza con sistemas automáticos de inteligencia artificial. Operación de maquinaria dentro de una refinería, hay una cantidad enorme de operación que la realiza software. Y bueno, todo esto es inteligencia artificial. Hace 40 años todas estas tareas pues las hacían 100% los humanos, pero con la sofisticación de los sistemas se ha hecho posible el que los sistemas hagan las tareas en lugar de un humano y que la hagan consistentemente bien.
Pero ¿qué en realidad es? ¿Cómo podemos entender esto? Porque pues, puede ser cualquier sistema, y en realidad no cualquier sistema es inteligencia artificial. Lo que yo quiero invitarlos a que mediten es que la inteligencia artificial, más que sistemas de computadora, es un tema matemático y es un cambio de paradigma. El paradigma que nosotros conocemos es un paradigma que está basado en fórmulas y la premisa de la inteligencia artificial es que no tenemos fórmulas. Entonces voy a empezar con algo muy sencillo, que es convertir grados Fahrenheit a Celsius. Y bueno, el paradigma clásico, nosotros tenemos pues, una ecuación en donde tenemos que los grados son igual a los grados Celsius menos 32 multiplicado por 5 novenos. Y yo ya sé que consistentemente eso me da la fórmula. ¿Cómo encontramos esa fórmula? De mil y un formas, pero al final del día se definió esta fórmula y si nosotros hoy día queremos aplicar esta fórmula en nuestro día a día, es muy fácil. Aplicamos la fórmula, le alimentamos un valor a X, obtenemos un valor de Y y se acabó. Pero ¿qué pasa si no tenemos una fórmula? ¿O qué pasa si la fórmula tiene miles o quizá millones de variables y no hay fórmula? Entonces, ¿cómo logramos resolver el problema y que resolverlo de una manera consistente? Entonces, hay un método. El método empezó en 1947 con la creación de un perceptrón, que es lo que vemos en la pantalla. Un perceptrón se creó con la unión de un neurocirujano y de un matemático que dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer un modelo matemático de cómo funciona una neurona? Entonces, un modelo matemático, pues básicamente la neurona tiene una entrada, tiene una parte de procesamiento interno y una salida. Y la neurona lo que hace es convierte el voltaje de entrada que le da el cerebro en un voltaje diferente de salida y la diferente combinación de neuronas puede llevar a cabo tareas más complejas en base a las diferentes entradas que se les dan. Adentro de la neurona, a nivel matemático, el modelo tiene un peso y un bias. Entonces es muy parecido a una ecuación matemática. Y este proceso se repite una cantidad enorme de veces, llevando a cabo un proceso de retroalimentación marcado por la flecha de regreso. Entonces, cada vez que yo ejecuto el proceso, aprendo si lo hice bien o no, si la salida es lo que se espera o no. Si la salida es lo que se espera, le doy un premio al algoritmo, le doy un chocolate. Y si la salida no es lo que se espera, le doy un castigo, le doy un toque eléctrico. Y eso lo repito miles de veces hasta que el algoritmo se va adaptando a hacerlo bien consistentemente. Veamos rápido con algunos datos cómo sería esto. Si tenemos una entrada, por ejemplo, hasta arriba de 10 y empezamos con un peso de 1 con ese valor inicial aleatorio, entonces nosotros tendríamos un bias de 0 y tendríamos una salida de 10. Y entonces comparamos con el número verdadero. El número verdadero es menos 12.22. Tenemos un error de menos 22.22. Entonces aquí lo que hacemos es ajustamos nuestro sistema. Entonces decimos, vamos a darle más al bias. Entonces vamos al segundo renglón, el peso es igual, le damos 10 de bias, la salida es ahora 10, el valor verdadero es menos 12.22 y ahora tenemos menos 12.22, sigue siendo grande el error, volvemos a ajustar el bias. Entonces tenemos una entrada de 10, perdón, peso de 1, un bias de 20 y ahora nuestra salida es de menos 10 y la comparamos contra menos 12.22, ahora es de menos 2.22. Entonces hemos ido reduciendo nuestra diferencia. ¿Qué pasa si nosotros ahora ajustamos un poco más el bias a 22.22? Entonces, tenemos el siguiente renglón en donde tenemos la salida de menos 12.22, el verdadero de menos 12.22 y el error es 0. Aquí ya no tenemos error. Pero ¿qué pasa si alimentamos, por ejemplo, otro valor? Entonces, en este caso, 15. Entonces, 15 con el peso de 1, un bias de 22.22, nos da menos 7.22, pero el valor verdadero debería ser 9.44 negativo. Tenemos un error, entonces ahora tenemos que empezar a ajustar un poco el peso. Y si vamos progresivamente ajustando el peso, vemos renglón a renglón cómo vamos haciendo un ajuste cada vez más preciso del error hasta que llegamos a un nivel que es el nivel en amarillo, en donde tenemos que el peso es 0.6, el bias es 32, y a partir de eso, si usamos este peso y este bias, consistentemente vamos a tener un error de 0 o muy bajo y consistentemente la predicción va a ser bien. Ya no necesitamos entrenar más esta red neuronal y no importa qué valores le mandemos, ya está entrenado. Y este es el ejemplo más simple, más práctico de cómo es este paradigma nuevo. Ustedes pueden decir, Alejandro, pero la fórmula ya la tenemos. Pero nuevamente, ¿qué pasa si no tenemos la fórmula? Entonces esa es la primera premisa. ¿Para qué pasa? ¿Qué podemos hacer con esta
vamos a decir, fórmula que creamos con este método iterativo de corregir y comparar errores contra valores reales. Pues solo podemos hacer realmente dos cosas. Se pueden hacer más, pero estoy sobresimplificando esto, ¿no? Y al final se puede hacer, una cosa es clasificar y otra cosa que es predecir. Clasificar nos permite, por ejemplo, decir, oye, dadas todas las variables en esta ecuación, ¿este cliente va a llegar o no va a llegar al objetivo de ventas? Antes de empezar el ciclo de ventas y con una confiabilidad muy alta. Se puede decir si esta transacción bancaria va a ser fraudulenta o no fraudulenta, o fue fraudulenta o no fue fraudulenta. Si este empleado va a renunciar a su puesto en los siguientes 3 meses o no. Si este pedido o esta reservación hecha en un hotel va a ser cancelada o no. Si un producto tendrá agotamiento o no, etc. Entonces se puede predecir con mucha anticipación antes de ejecutar un ciclo de ventas real, se puede saber este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, la parte de predicción, que diferente a la clasificación básicamente te pone en un grupo o en otro. Pone el grupo de clientes que van a llegar al objetivo o que no van a llegar al objetivo, y hay dos grupos. Pero en la parte de predicción también te permite inferir, usando esa clasificación, cómo sería el comportamiento hasta el futuro de algo. Entonces, bueno, ¿cuánto venderé el siguiente trimestre? No solo saber si voy a llegar al objetivo o no, sino tener una idea de por dónde va a ser el valor o el rango, ¿no? Por dónde va a estar el huracán pegando en Florida el siguiente mes o cosas de este tipo. ¿Cuánto tiempo para que el cáncer evolucione de etapa 2 a etapa 3 en este paciente dado estas condiciones, etcétera? Entonces, lo que permite hacer la inteligencia artificial es clasificar y predecir. Ahora, para ver un poquito de cómo funciona esta parte de clasificación, decidí hacer una inteligencia artificial y en lugar de enseñarles software sofisticado y demás, decidí enseñarles Excel, que todo mundo conocemos, todo mundo sabemos usar, y esto no va a ser muy difícil. Lo que va a hacer este sistema de inteligencia artificial es lo siguiente. Es un sistema que te va a permitir dibujar un número en la pantalla y el sistema va a decir qué número dibujaste. Y el número puede ser dibujado con mala letra, con el 4 que vemos aquí. El algoritmo de inteligencia artificial lo que va a hacer es va a predecir que este número es un 4. En este caso, la predicción se hace sobre 10 posibles valores, del 0 al 9. Y estos dibujos, de alguna manera, lo que son datos en una matriz de puntos. Ahorita lo vamos a ver más claro. Y lo que vamos a hacer es un proceso de ver primero cómo se comporta aleatoriamente un sistema de red neuronal sin entrenamiento. Luego lo entrenamos y vemos cómo se comporta con el entrenamiento. Pues ahora voy a hacer un poquito el compartir la pantalla en esta parte. Del lado izquierdo tenemos el dibujo del número y podemos tener más números. Por ejemplo, aquí tenemos un 3 o podemos tener cualquier otro tipo de número, ¿no? O sea, puede haber un sinnúmero de números en la parte izquierda de la pantalla, ¿no? En la parte del lado derecho de la pantalla tenemos justo a la izquierda de este número, tenemos una hilera que tiene del 0 al 29, que son 30, y estas son las 30 neuronas que pueden hacer la predicción, porque solo se necesitan 30 neuronas para poder leer números. De hecho, potencialmente hasta menos, pero con 30 lo puedo hacer de una manera muy, muy efectiva. Y estas neuronas se conectan a 10 últimas neuronas que hacen la última clasificación. Escogen cuál dígito es el que es, y de esta se arroja el dígito que selecciona la red neuronal. Entonces, en este caso, vemos aquí un número en el dibujo, y estas neuronas procesan la información y genera un 8. Pero el número verdadero, que está a la derecha, es el 7. Entonces, por lo tanto, es una predicción falsa. Y pues no es muy bueno. Y si recordemos aquí algunos números, pues podemos ver que, por ejemplo, aquí el número es un 4, sabemos que es un número 4 verdaderamente, pero la red predice un 8. Entonces no es muy atractivo y esto pues no nos deja muy contentos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí le pongo 2.500 ciclos de entrenamiento? Que con ello lo que voy a hacer es, voy a agarrar 2.500 secuencias de fotos y las voy a comparar y voy a premiar y castigar la red neuronal para que me prediga mejor. En la parte de abajo vemos dos gráficas. La gráfica de hasta abajo me va a dar una predicción de cómo esto va aprendiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Entonces démosle un segundo. Ahorita la pantalla parpadea un poco porque en los primeros 250 se tarda un poco en refrescar la pantalla, pero poco a poco va a ir
cada cierto número de entrenamientos subiendo la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos con una exactitud de 0 y bien rápido sube a un 7%. Entonces ya 7% de las predicciones serían correctas. En la gráfica de arriba vemos unas barras y ahí vemos que algunos números pueden hacer su predicción más alta que otros números. Entonces podemos ver que ciertos dígitos pues tienen una capacidad más alta de predecir el resultado y de alguna manera arrojar un número. Aquí, por ejemplo, vemos que si es un número 8, pues 65% de exactitud, si es un número 4, 15%, pero hay números que están en el 0%, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo esta cosa lo que va a hacer es va a ir subiendo, denotando que el esfuerzo de ir entrenando, repitiendo, premiando cuando esto funciona y castigando cuando esto no funciona, va a funcionar pues muy bien y de una manera muy, muy atractiva para que con el tiempo, una vez que esté entrenada nuestra red neuronal, pues nosotros vamos a poder usar este aplicativo, por ejemplo, para ponerlo en un tablet y que lea los números de una pluma, una cosa de este tipo, ¿no? En este caso, ya terminó los 2500, logró crecer hasta un 8% de exactitud. Obviamente no es muchos ciclos de entrenamiento, pero podemos ver que si recorremos algunos números aleatoriamente, algunos los va a poder leer mejor que otros. El 8 claramente lo lee muy bien y entonces nos da una buena predicción, pero el 3 no tanto, y etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si yo dejo este software entrenando en un muy largo plazo? O sea, aquí, por ejemplo, yo tengo la capacidad de guardar redes neuronales entrenadas o cargarlas. Voy a cargar una de las que yo ya he corrido un tiempo un poco mayor, si no me tomaría un poco más de la reunión. Y quiero enseñarles qué pasa cuando tú puedes pues correr una red neuronal entrenada mejor. Es que le voy a poner OK. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cargué la red neuronal. Así de rápido fue. Porque la red neuronal al final del día es un arreglo de unos cuantos valores matemáticos. Eso es todo, es muy poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aquí le pongo que quiero probar esta red neuronal, ¿no? Y quiero probar, vamos a decir que quiero probar con con mil, um, mil rounds para ver los estadísticos de estos 1000. Y vamos a comparar contra el 8% que logramos entrenar al inicio. Entonces aquí normalmente parpadea al inicio, hace un montón de inicialización, pero poco a poco vamos a ver que la mejora en desempeño pues va a ser dramática a un número muy alto. Por ejemplo, aquí casi sube al 100% y baja un poquito al 90%, y esto se va a estabilizar subiendo y bajando como al 91% más o menos. Algunos números van a estar más altos, otros más bajos. Aquí vemos, por ejemplo, el 5 y el 9, pues típicamente son números que un poquito más bajos, más castigados, pero nosotros de alguna manera podemos recalibrar esto. Y si nosotros recorremos ahorita aleatoriamente algunos números en pantalla, pues vamos a ver que, por ejemplo, más números van a dar una predicción positiva que menos números. Por ejemplo, aquí vemos el 1 lo predice, el 4 lo predice bien, el 0 lo predice, el 6. La mayoría de los números los va a ir prediciendo bien. Y esto es interesante, aquí predice uno mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, este número incluso para un humano es difícil saber qué es, si es un 4, es un 9, qué es. Aquí lo que hizo es predijo un 8, pero ciertamente la gran mayoría de los números ya las va a hacer una buena predicción. Nuevamente, esta es una manera de hacer un sistema de visión de computadora, de predicción y últimamente de clasificación usando Excel. Entonces, es algo que quise compartirles porque yo entiendo que pues, todos usamos Excel y esto podría ser algo muy sencillo. Pero vamos a ver un poquito más casos prácticos de cómo esto se aplica y se lleva a cabo en negocios y en sistemas, ¿no? En general, pues bueno, obviamente cuando queremos analizar escenarios de demanda y ver escenarios al futuro, pues toda la parte de forecasting se puede hacer con inteligencia artificial y se puede hacer muy bien. En medicina vemos cosas increíbles. Nosotros hemos hecho sistemas que nos hayan ayudado a predecir enfermedades de 1001 tipos. Incluso tenemos colaboraciones con algunos hospitales. En particular, por ejemplo, ahorita estamos haciendo con el Hospital de la Luz sistemas para detectar, por ejemplo, problemas de agujero macular y otros en la retina. Pero es increíble lo que se puede hacer sin saber nada de medicina, ¿no? Por otro lado, puedes saber la rotación de personal en la empresa, puedes saber el ambiente de trabajo, calificar cómo están las personas, cómo están opinando las personas de una marca afuera, en marketing, etcétera. Puedes hacer trabajo de segmentación de mercado.
Sin duda puede ser una cantidad enorme de automatización. Y bueno, una de las cosas a las que más nos dedicamos en la empresa en donde yo estoy es a detectar anomalías en equipo complicado y explicar estas anomalías y predecir cuándo va a suceder una de estas anomalías. Ahora quiero preguntarles a ustedes, bueno, ¿qué más ustedes podrían hacer ustedes si tuvieran algo que clasificara algo que ustedes usaran todos los días? ¿Cómo usarían esto, no? Y bueno, si pueden poner ahí algo en el chat, como, ¿qué harían ustedes con un clasificador? ¿Cómo lo usarían? Sería genial entender qué ideas ustedes tienen ya con lo que han visto, ¿no? Por ahora que les presento casos de cosas que hacemos, proyectos que hemos hecho, y quiero cubrir algunas áreas: marketing, ventas, operaciones, finanzas y recursos humanos. Bueno, el primer caso habla de cómo yo trabajé con mi empresa y con todos los colaboradores de mi empresa en lo que es automatizar precios en retail, ¿no? Y el reto era un cliente que básicamente lo que quiere es entender cómo están los precios del público, de todos sus competidores, y tener, de acuerdo a su estrategia de precios, un ajuste a estos precios para siempre estar en los precios más competitivos del mercado, aun cuando su competencia está haciendo promociones. Y además esto se puede hacer para ciertos productos, en ciertas tiendas, en ciertas geografías. O sea, no tiene que ser general, ¿no? Yo me acuerdo en los días que yo trabajaba en Procter ya hace décadas, pues simplemente yo veía un autoservicio y los etiquetaban a mano. Cambiar precios era un hijo de Dios, tomaba semanas, un montón de planeación, y luego hacer promociones, pues también con toda la parte de estrategia para hacer la comunicación de la promoción, los impresos, ver que el registro haya quedado bien en el POP, o sea, una cantidad de cosas enorme. Bueno, aquí lo que nosotros hicimos es un cliente que tiene todos estos retos, pero comenzamos haciendo un software que se llama Scraper, que lo que hace es va a Internet y colecciona todos estos precios de los sitios de Internet que puede en el mercado, y además lo hace entendiendo que estos sitios de Internet tienen mucha información, pero no está estructurada, y al convertirla a información estructurada, pues puede aprovecharse para mil y un usos. Y también aquí pueden decir, oye, Alejandro, pues es que es legal o es ilegal, etcétera. Pues si está en el público, esa información pública se puede definitivamente recolectar y usar. De hecho, eso se hace todos los días en todas las industrias. Yo tengo clientes aquí en Estados Unidos con los que hacemos recolección de precios todo el tiempo, ¿no? Claro, sería ilegal sacar los precios de otra forma, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes van a las tiendas y recopilan esta información, es lo mismo que ir a Internet y recompilarla. O sea, la única diferencia es que en vez de escribir la mano, la hace un software, pero es lo mismo. Bueno, el Scraper colecciona estos precios. Un software de inteligencia artificial compara los precios que ve en todo el mercado de los productos que se están enfocando, y los compara con la estrategia de precios de la empresa, los compara con los precios de los productos de la empresa y optimiza los precios. Y después de esto, otro sistema de inteligencia artificial genera una promoción. No solo genera la promoción de cuánto descuento, en qué tiendas, en qué productos, cómo, etcétera, sino incluso genera las bases para poder hacer toda la estrategia de comunicación de la promoción. Obviamente, todo ese sistema manda por software a las etiquetas digitales de precio en los anaqueles el cambio de inmediato, en vivo, a tiempo real, y esto además se hace cada 15 minutos. Y en los paneles, que ya no hay pósters en estas tiendas, sino hay paneles de LCD y demás, en estos paneles pues hay constantemente una secuencia de comunicación, de anuncios y de promociones y todo esto, pues se inserta la promoción generada digitalmente por otra inteligencia artificial, misma que también en la parte de atrás del sistema sale a redes sociales, a correos electrónicos y todo esto, y se hace esa promoción instantánea. La promoción puede durar un día o 2 días, puede durar 6 horas, y se comunica, se despliega todo de forma automática. No hay intervención humana en esto, ¿no? Bueno, ¿qué resultados obtuvo el cliente con todo esto? Un crecimiento en ventas brutal, y más todavía el crecimiento en utilidades en el primer año. Y obviamente todo esto se logró gracias a este proceso automático. No con ello quiere decir que ya no hay departamento de marketing y se puede automatizar todo, porque eso no es el caso, pero ciertamente grandes procesos como este se pueden llevar a cabo a un nivel de automatización enorme. El departamento de marketing ahora, en vez de estar creando muchos de los anuncios, etcétera, lo que está haciendo es minando toda
enorme cantidad de información que se genera con este sistema para validar las decisiones, optimizar las decisiones y hacer el sistema todavía mejor y más competitivo. Y por otro lado también para ver qué otros canales de comunicación pueden explotarse de una manera similar. Y bueno, este fue el caso de automatizar precios en retail. Y se fijan, al final del día es un clasificador. O sea, suena algo muy simple, pero el scraper está usando clasificadores de texto para poder convertir textos ilegibles de un sitio de internet en textos legibles. Y luego las diferentes inteligencias artificiales están usando miles de clasificaciones y predicciones para poder generar decisiones de precios, crear promociones y contenido y últimamente desplegar esto de forma automática tanto a las etiquetas de precio como a todo lo demás. Entonces, un clásico ejemplo de qué podemos hacer. Un segundo caso es un chatbot para ventas, y este es clásico, ¿no? ¿Qué organización hoy día no tiene algún sistema para poder incrementar sus ventas? Y aquí la empresa es una empresa telefónica que tenemos acá en Estados Unidos, un cliente, y de alguna manera tiene 3 modelos, ¿no? De teléfono, un teléfono básico, un teléfono súper avanzado, y tienen uno de estos aparatos que sirve como conector o como hub para muchos otros aparatos de Internet, ¿no? Y este año están lanzando 3 productos nuevos, entonces ellos quieren rápidamente darle más información a los usuarios que visitan su página para poder tomar la decisión de qué teléfono es el mejor para ellos, cómo se adapta, etcétera, ¿no? Y obviamente no es una cosa de yo meterme a la página, ver un folleto y ya está. La gente hoy día ya no quiere leer y de hecho hubo una época en la que querían ver videos y los videos se fueron haciendo más cortos hasta ahora, que son videos de 1 minuto, 2 minutos máximo o hasta segundos, pero ya en muchos casos ni eso quiere hacer la gente, ya lo que quieren es, quiero preguntar y dime ya lo que quiero saber, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un chatbot que básicamente proporciona esta información, pero además la proporciona de una manera inteligente, en donde entiende las necesidades del cliente, las traduce a ofertas y también no solo hace las ofertas, sino aprende a hacer las preguntas correctas para poder hacer el cross-sell y el upsell de una manera efectiva, ¿no? Y bueno, resultados de haber desplegado esto fueron súper exitosos. El market share de esta empresa creció 2%, que esto es increíble porque es un mercado ultra competitivo y ultra difícil. Típicamente estos lanzamientos son costosísimos para estas empresas y más en el mercado de smartphones de nivel de entrada, ¿no? No es Apple ni es Samsung, ¿no? Entonces es muy competido y lograr incrementos tan grandes es difícil. Y bueno, ya la parte de ventas de software, del teléfono, aplicaciones y otros sistemas que se venden, pues creció de una manera exponencial, porque los clientes antes ni sabían, y ahora el chatbot puede darles un montón de información sobre las cosas que pueden comprar. Es un segundo caso interesante de cómo se hace esto, ¿no? En este caso yo mencionaré un poquito. Ustedes van a preguntar, Alejandro, tú me mencionaste ahorita números y predicción. ¿Cómo tiene eso que ver? Pues con inteligencia artificial y con lo que tú nos dices y con un chatbot en donde hay texto, ¿no? Y bueno, lo que yo les diría es, la inteligencia artificial no procesa texto, pero los chatbots funcionan de una manera muy interesante. La manera en la que funcionan, voy a explicar la manera como funcionaban antes y luego cómo funcionan ahora para que haga lógica, pero antes quiero decir, por ahí del 2000 al 2016, los chatbots funcionaban usando una red neuronal regresiva y esto funciona de esta manera. Yo convertía las palabras en números. Entonces, por ejemplo, aquí dice, el cliente es líder en los teléfonos inteligentes. Entonces yo decía, bueno, él es 1, cliente es 2, S es 3, líder 4 y demás. Y este proceso de convertir las palabras en números se llama codificar. Y luego hacía todo el análisis matemático usando esta red neuronal para poder predecir, si yo le daba un grupo de palabras, ¿cuál es la siguiente palabra? Solo una palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra que el sistema me arroja? Y el sistema arrojaba una palabra y luego, obviamente no era una palabra, era un número. El sistema me arrojaba un siguiente número y luego yo agarraba ese número y lo buscaba en mi matriz de codificación y encontraba que la palabra 7 era avanzado. Entonces, la siguiente palabra que el sistema predijo es avanzado y yo la decodificaba. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema anteriormente? Tenía un codificador que me convertía la palabra en número. El número lo procesaba con una red de inteligencia artificial y luego
ese número que me arrojaba, que era la siguiente palabra, lo convertía en palabra otra vez usando un decodificador. Y esto funcionaba, pero no era muy exacto, de hecho era bastante inexacto, pero en 2018 a 2019, y hay quienes dicen que 2017 también, pero 2018 a 2019 se dio un algoritmo muy interesante en Google, en donde se creó un algoritmo que se llama algoritmo de atención, que básicamente toma la premisa de que no debes de codificar todo, sino solo donde está la atención de lo que quieres resolver. Porque el problema de detectar una palabra es cuál es el contexto. Y a veces el contexto es las palabras o el enunciado, el párrafo o el juego de párrafos o la hoja de papel o el documento completo. Entonces, ¿cómo sabes cuál de estos es el que quieres poner la atención para usar la decodificación de la siguiente palabra? Entonces, lo que se decidió hacer es un arreglo de codificadores, un algoritmo de atención que lo que hace es, básicamente le da diferente importancia a los diferentes codificadores y hace decodificación, perdón, procesamiento paralelo de todos estos, de la misma manera su predicción, y luego los pone a competir por atención para al final escoger la atención más alta y hacer la decodificación de estos y de la palabra predecida en los diferentes decodificadores. Y este sándwich de codificadores y de decodificadores podía además tener la ventaja de que se procesaba en paralelo. Entonces, por un lado, podía incluir el contexto de lo que se está hablando y por otro lado podía de alguna manera también hacerlo más rápido porque se pudieran usar múltiples procesadores al mismo tiempo. Y hoy día ese algoritmo de un stack de codificadores, un stack de decodificadores y todo el procesamiento interno usando el algoritmo de atención se le llama un transformador, que es exactamente lo que usa cualquier sistema de lenguaje complejo, como por ejemplo ChatGPT. Y esto es muchas veces lo que usan los chatbots. Entonces, así es como se adapta una cosa a la otra, ¿no? Bueno, ahora, hablando de otro tema muy diferente, mantenimiento preventivo, ¿no? Este es un tercer caso, y esta era una empresa de lubricación que vende equipos de lubricación, estos refrigeradorcitos que vemos del lado izquierdo, y estos sirven para lubricar los motores eléctricos, principalmente en refinerías, pero también en instalaciones que tienen muchos motores eléctricos. Y aquí estamos hablando de cientos de motores eléctricos, o decenas por lo menos de motores eléctricos por cada uno de estos aparatitos. Y estos aparatitos son muy confiables, muy buenos, pero este cliente no había visto que hay una oportunidad para crear un nuevo sistema de monetización, haciéndole un poquito de retrofit a este equipo, agregándole sensores, generando información con estos sensores y creando, por un lado, un sistema de monitoreo para saber en qué estatus está el equipo y cómo va a estar en el futuro y cuándo va a fallar. Y obviamente, en cuándo va a fallar, alinear el equipo de mantenimiento para que siempre esté a tiempo y siempre tenga suficientes personas manteniendo, sabiendo que vas a tener un mantenimiento en una fecha con una exactitud muy alta, ¿no? Y obviamente esto generó un servicio que este cliente le puede vender a su vez a sus clientes, quienes van a estar contentos de pagar porque no quieren tener su equipo apagado. Lo más costoso para una refinería es tener un equipo apagado, entonces lo que la refinería llama el uptime del equipo es lo más importante. Entonces, obviamente, el saber cuándo va a tronar un equipo y tener ahí al cuate de mantenimiento en la puerta listo para que cuando falle lo arregles o incluso antes, y mantener la continuidad operativa es súper importante. Pues, grandes resultados, mucho dinero generado y ahorrado precisamente pues, por estas características de predicción, ¿no? Caso 4 es un caso que hicimos aquí en Bogotá con un cliente de retail también, uno de los más grandes, si no es que el más grande. Y este cliente de retail pues, le ofrece préstamos a sus clientes y estos clientes compran desde electrodomésticos, motocicletas, hasta cualquier cosa en las tiendas, ¿no? Y televisiones, y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucho porcentaje de estos clientes pues pagan 1, 2, 3 mensualidades y luego dejan de pagar y luego se vuelve todo un caso legal y un problema. Y ellos querían saber, bueno, Alejandro, ¿cómo podemos saber qué cliente nos va a pagar y qué cliente no antes de darle el préstamo? Entonces hicimos todo un análisis con la información que ellos tenían, en donde tenían una cantidad enorme de años de información y de préstamos
préstamos con éxito, préstamos fallidos, demográficos de los clientes en ambos casos, otros datos que se coleccionaban en la tienda, como cuánto tiempo tenían empleados, qué nivel de sueldo tenían, nivel socioeconómico, un montón de cosas. Y todas estas variables se usaron para construir un sistema de predicción de pagos. Se tiene una gráfica del sistema de predicción de pagos. Y este sistema de predicción de pagos logró predecir quién iba a pagar y quién no iba a pagar con un 99.3% de exactitud. Y obviamente esto redujo dramáticamente los incobrables y abrió la puerta para muchos más sistemas de predicción con este cliente, que ahora ellos han creado su propio departamento de inteligencia artificial y están persiguiendo proyectos mucho más ambiciosos, ¿no? Más que ver con el marketing, más que ver con el cross-sell y cosas de este tipo. Pero en este caso, este proyecto, a pesar de que fue una cosa un poquito más de finanzas en retail, pues fue muy impactante porque la reducción fue dramática, ¿no? Y bueno, el último caso que tengo tendría que ver con detectar el pulso de la organización. Este es un caso de recursos humanos. Y a recursos humanos siempre le gusta saber, bueno, cómo está la organización, cómo está, pues la gente está contenta, está productiva. La palabra en inglés es engaged. Si están involucrados, haciendo el máximo que pueden hacer, el desempeño máximo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una empresa gigante con una fuerza laboral enorme. Es una empresa que se dedica a los alimentos, principalmente los alimentos B2B, entonces le dan surtido a los restaurantes y demás. Y el director de recursos humanos, pues básicamente quería entender mejor cómo funcionaba esto. Pero también no quería hacer encuestas, no quería quitarle el tiempo a la gente, no quería. Pues, me preguntó, oye, ¿qué podríamos hacer? Y a mí se me ocurrió, bueno, pues vamos a ver la comunicación de la gente sin nosotros verla, sin tenerla privada y confidencial y todo, pero dejar que la inteligencia artificial lea y entienda cómo está la actitud de la gente en estas comunicaciones. No solo en el instante, sino a lo largo del tiempo, además detectar en dónde hay gente pues, más negativa, más positiva, más colaborativa, menos colaborativa, o sea, detectar todas estas dimensiones simplemente con lo que la gente está escribiendo en sus correos normales del día a día. Y esto además es curioso porque cuando hicimos este proyecto, pues era un proyecto, ahorita ya es un servicio que ofrecemos, ya esto lo tenemos ya producido a un nivel de plataforma, ¿no? De las cosas que vendo, ¿no? Y obviamente, pues esto logró cambios dramáticos, porque se descubrieron muchos hoyos de información, se descubrieron muchos recursos que estaban siendo totalmente negativos, ¿no? Y destructivos a la organización, y por otro lado, también los que eran muy positivos y que no tenían suficiente reconocimiento, etcétera. Y esto obviamente bajó la rotación del personal, que era altísima, la bajó de una manera muy dramática, y obviamente esto también les ha dado una plataforma continua. No quiero decir que le ha dado mucho más que hacer a recursos humanos en la empresa, pero realmente sí, porque ahora tienen una mejor base para empezar a tomar decisiones de los cambios de política y los ajustes que quieren hacer, pues para mejorar el rendimiento de la organización y el desempeño, que es uno de los indicadores que ellos tienen como recursos humanos en este corporativo, ¿no? Bueno, esto resume un poquito los casos. En este caso quería también decir, esta red neuronal fue muy interesante porque pues claramente tiene que medir un montón de dimensiones psicológicas, y bueno, hay un montón de trabajo hecho sobre esto hoy día, y hay muchos estudios, pero en particular en mi trabajo en KBR pues había mucho trabajo con el gobierno y se hacía mucho de este tipo de cosas para entender otro tipo de riesgos, ¿no? Pero adaptado a lo que es recursos humanos para atrición, ambiente laboral, productividad laboral, pues es un producto que puede ser súper interesante y valioso para una empresa, ¿no? Bueno, en conclusión, yendo un poquito hacia el cierre de mi plática, pues la IA es un nuevo paradigma. Entonces, no es algo que tenga conciencia, no es algo que está pensando, a pesar de que los sistemas como ChatGPT pueden predecir la siguiente palabra con una exactitud muy alta. Y uno de ustedes me van a decir, oye Alejandro, ¿cómo predicen un párrafo? No nada más una palabra. Yo le hago una pregunta, ChatGPT me da un párrafo, pues te digo bien fácil. Le mandas un poquito de texto y te predice una palabra. Y luego eso lo alimentas otra vez y te predice otra. Lo alimentas otra vez, te predice otra. Y lo alimentas suficientes veces, te predice un párrafo, una hoja, un tratado, etcétera, ¿no? Así es como funciona con iteración. Entonces, pues es un nuevo paradigma. No está pensando, realmente están haciendo cálculos matemáticos muy rápido. Y bueno, obviamente se pueden resolver problemas interesantísimos, ¿no? Con este paradigma,
diferente al de las fórmulas, se pueden lograr resultados que con el paradigma de las fórmulas no era posible. Y obviamente se requiere entrenar estos sistemas, se requiere usar un montón de métodos matemáticos. No son matemáticas sofisticadas ni matemáticas avanzadas. La gente tiene esta idea de que pues, si es inteligencia artificial deben ser matemáticas elevadísimas y cálculo diferencial y, o sea, no sé, en realidad no, son matemáticas muy simples. Lo más complicado que hay son matrices. El problema es que son miles de millones de cálculos. Entonces, ¿cómo haces la optimización de miles de millones de cálculos? Ahí sí usas matemáticas avanzadas, pero en la definición y diseño de todo esto, ¿no? Es probabilística, no es 100% exacta, y sí es cierto, entre más entrenas una de estas, más exacto se vuelve, pero nunca es 100% exacto, ¿no? Hay quienes dicen, Alejandro, no se puede saber qué es lo que está pensando la IA. Si la haces como caja negra, pues no, pero los sistemas modernos evidentemente sí saben bien qué están haciendo y cómo esto, porque tienen un montón de, eh, vamos a decir, de código para estar entendiendo cada parte de lo que está decidiendo la IA y por lo tanto poder explicarlo, ¿no? De hecho, hay nuevas inteligencias artificiales que son 100% para explicar una inteligencia artificial que de alguna manera está produciendo algún análisis. Entonces, por un lado está la inteligencia que produce el análisis, otra inteligencia que evalúa y está todo el tiempo analizando cómo logró ese análisis para poderlo explicar, ¿no? Y bueno, hay también lo que son las inteligencias artificiales competitivas, por ejemplo, las que se usan para hacer imágenes. Ustedes han visto las imágenes producidas en computadora, pues ahí necesitas dos inteligencias artificiales, una que produce la imagen y otra que descalifica la imagen y analiza si la imagen se parece a la realidad o no. Y las dos compiten y se van entrenando la una a la otra, las dos se van haciendo mejores y el resultado es una mejor imagen. Pero bueno, entonces probabilística, al final del día hacen muchas cosas, pero clasificar y predecir es el resumen de lo que hacen. Sí pueden crear una ventaja disruptiva si la aplicas de una manera creativa e inteligente. Entonces es más valiosa la aplicación que el algoritmo, ¿no? Y no es la solución de todos los problemas. Hay problemas que se resuelven bien simples con lógica y con una fórmula y funciona perfecto. Y hay otros que sí van a usar muy bien la inteligencia artificial y con eso se resuelven porque con la fórmula es imposible, ¿no? Y la otra última cosa que quiero decir es que es algo en evolución, no es algo que ya está totalmente hecho y resuelto, etcétera. Es algo que apenas está despegando en términos de todas las capacidades que se van a lograr en el largo plazo hacer con ella, ¿no? Bueno, en esta parte, no sé, voy a pausar para ver si hay preguntas y no sé aquí, Yamil, cómo manejemos lo de las preguntas. Yo creo ahorita para que lancen primero la sesión de salida de la encuesta, por favor, el sí. Y ahorita nos vamos a las preguntas. Súper. Puedes tomar el control, Manuel, por favor. Listo.
Perfecto, pues muchas gracias a todos por las respuestas. Y ahora sí, si tiene alguien alguna pregunta, por favor, adelante. Este es el momento. ¿Levantamos la mano o simplemente interrumpimos? Adelante, adelante, por favor. Alex, primero que nada, es gusto saludarte. Qué felicidad ver cómo has avanzado en tu carrera. Y Gracias, Claudio. quiero preguntar, en la cuestión de impartición de ley para un abogado, tú te metiste con recursos humanos donde supuestamente no hay números, ¿no? Ujú. En la impartición de justicia para un abogado, ¿cómo se podría aplicar la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Mira, hay varias áreas que son muy padres para cubrir en la parte de ley. Una de esas áreas es tratar de automatizar la parte de investigación. Por ejemplo, muchos de los casos de ley requieren una investigación pues, exhaustiva. Por ejemplo, en la ley criminal, pues hacer investigación exhaustiva de un montón de materiales para el juicio, para los casos, un montón de sitios de internet y cosas de este tipo. Y los scrapers que consolidan toda esta información la pueden reunir, almacenar y poner en una forma en la que después puedes ponerle un chatbot y tú ya nada más le haces preguntas al chatbot para que te responda sobre la información que recogiste, ¿no? Y esto puede ser algo valioso. Otro tipo de abogados hacen contratos, por ejemplo, la parte más comercial, la ley más cercana a lo que es las empresas, pues constantemente estamos haciendo contratos, desde algo tan simple como un non-disclosure o un contrato de confidencialidad hasta contratos de colaboración y de unión de empresas, etcétera. Entonces, revisión de estos contratos puede ser un área importante. Una cosa que yo no recomiendo en ley es delegar a la inteligencia artificial, pero sí usarla como herramienta y auxiliar para validar ciertas cosas, pero no confiar en ella. Hay casos, por ejemplo, de gente que ha confiado al 100% en ChatGPT para encontrarse que pues encontró una información falsa y perdió juicios y cosas de este tipo. Entonces, eh, es una herramienta muy valiosa para tú poder hacer estudios de mercado, preparar, hacer drafts o versiones iniciales de los documentos y ya de ahí tú lo ajustas y lo perfeccionas, o para revisar cosas y tener un doble chequeo, pero no está a un nivel de madurez que yo diría está lista para poder sustituir, definitivamente no. O sea, sería herramientas para poder complementar, revisar, hacer drafts o versiones iniciales. Y bueno, la otra parte de los abogados también tiene que ver con atender clientes, ¿no? Entregar información, etcétera. Entonces, esta parte creo que sí se puede hacer mucho mejor, delegando ciertas tareas. Muchos de los abogados no tienen suficiente tiempo para estar viendo y estudiando los casos y respondiéndole a los clientes en dónde va su caso. Entonces, si se puede estructurar de una manera muy amigable, por ejemplo, chatbots para darle atención a esos clientes, pues ahí hay un ahorro de tiempo también increíble, ¿no? Vale, gracias, Alex. Felicidades. Gracias igualmente. Gracias por la pregunta. Buenas tardes, no sé si me escuchas, soy Eduardo. Hola Eduardo, claro que sí. Hablamos hace ratito, qué buena onda. Ya no estás manejando. Muchas gracias. No, ya no estoy manejando. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial, la intención que tiene existe desde hace años. Es decir, cómo a través de sistemas que eran muy transaccionales, ¿no? Pero la tecnología, ya sea software, hardware, tenía limitaciones que no permitían hacer esto. Es decir, la intención existía, no existía el hardware, no existía el software. Entonces, tengo dos preguntas. Una, ¿qué es lo que está habilitando hoy el que sí se pueda hacer la inteligencia artificial? Supongo que hay cosas como hardware, como software, como lenguajes nuevos, pero quisiera escucharlo. Y dos, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar? Genial, me encantan tus preguntas. Bueno, te voy a dar una respuesta que te va a dar un poquito de shock. Ok, sí es hardware y software, pero no en el sentido que tú te imaginas. Es decir, si tú ves el algoritmo para procesar una red neuronal simple, ese fue creado en 1947. Y es el mismo algoritmo que se usa hoy día sin cambio. Y de hecho, ya había mucho software de esto hecho en diferentes formas. Por ejemplo, ese lector que vimos de números en Excel, pues es el que tenía una compañía que se llamaba Palm, que en los 80s hacía aparatos para hacer tu agenda. No sé si te acuerdan de esas agendas.
se usaba esa inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está potenciando hoy día? Pues sí es el hardware y software que los negocios y todos usamos y con el cual estamos generando volúmenes enormes de información con los que ahora sí se puede entrenar muy bien mucha inteligencia artificial en aplicaciones prácticas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no podíamos haber hecho en Procter el SAM con inteligencia artificial? Pues no había suficiente información, no había suficientes datos. Pero ahora los hay. O sea, ahorita por ejemplo, yo para hacer sistemas de detección de cáncer de pulmón, pues me metí en una base de datos, saqué 250,000 imágenes de cáncer y de pacientes sanos de una base de datos pública sin pagar un peso y a los 2 días yo tenía un sistema listo para detectar eso, ¿no? Entonces, es increíble la disponibilidad de información. ¿Hacia dónde creo que va? Pues esta es la pregunta del $1,000,000. Yo no veo que esto tenga conciencia ni que piense. O sea, yo entiendo esto 100% como matemáticas. De hecho, mi pasión por la inteligencia artificial es un poquito más matemática que software, a nivel personal, ¿no? Pero sí creo que los algoritmos van a empezar a mezclar muchísimas partes de inteligencia artificial para buscar un concepto que se llama inteligencia artificial general, que es una variante de la inteligencia artificial que no es específica a una tarea. Todo lo que vimos hoy es específico a una tarea. Pero ¿qué pasaría si empezamos a hacer grupos de estas inteligencias artificiales para buscar una inteligencia artificial que piense en general y pueda resolver cualquier problema? Y creo que cuando esto se empiece a dar y empiece a funcionar en algunos años, tal vez, o meses, no sé, años yo creo, no muchos años, pero en algunos años, ahí vamos a tener una cuestión de que es potencial que sí se genere una conciencia en esto. Es potencial, también no estamos seguros. Pero también por otro lado, la física nos está demostrando que la conciencia humana tiene una injerencia en la materia, entonces tal vez la conciencia no es parte de este plano. Si no es parte de este plano, nunca se va a generar conciencia. Entonces, yo creo que estamos llegando al límite de descubrir la respuesta a tu pregunta. Gracias, Alex, y felicidades. Gracias, Eduardo. ¿Alguna otra pregunta? Adolfo está sonriendo, que se me hace que quiere hacer una pregunta. A ver, Adolfo. Hola Alex, qué gusto verte nuevamente. ¿Qué onda? Igualmente, Adolfo. Después de un tiempo. Oye, contestaste ahorita con lo que hizo Eduardo, la pregunta que yo tenía, pero mi pregunta va un poco en el sentido, digo, ¿qué pasa con los factores externos cuando yo tengo una tarea que quiero resolver? Por decir algo, yo pensaba, para retención, hay afuera sueldos, hay flojera, hay cosas así. Pero con lo que dices ahorita entiendo que toda esa información ya está metida en la misma inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya no es un factor externo, ya es parte de. Puedes considerar muchísimos factores externos hoy día, ¿no? Obviamente no todos, y por ejemplo, saber que le están haciendo una oferta a los competidores a uno de tus empleados, pues es muy difícil, no lo puedes modelar, pero lo puedes simular. Entonces, y finalmente, si tu empleado tiene muchos otros factores internos bien hechos, aunque haya el factor externo, no va a pasar realmente gran cosa, lo vas a poder predecir bien. Ahora, como dije, pues es probabilístico, no va a ser el 100% exacto. Entonces, el no tener control de todos los factores no te va a afectar tanto. Muy bien. Muchas gracias, gusto saludarte. A ti, Adolfo, mucho gusto saludarte también. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de todo el foro? Alex, yo quiero hacer una pregunta, un comentario más bien. Mira, adelante, Jorge. Hola. Se comentó sobre los abogados y yo tengo una perspectiva de cómo se puede aprovechar la inteligencia. Lo que pasa es que hace años no se llamaba así, pero el estudiar una productividad dentro de un despacho de abogados te sirve mucho para precisamente, repetitivamente, medir el índice de actividad y éxito que puede tener cada abogado en cada uno de los asuntos que trabaja, sea en tiempo, sea en resultados, y medirlo, porque
se da mucho en los despachos de abogados a medirlo de una forma subjetiva. Ah, pues yo creo que esto está, o esta persona o este abogado es muy bueno, es muy malo o es muy mediano, pero pues eso no sirve de mucho ni para medirlo ni para premiarlo. Entonces, midiendo la estadística que dé cada actividad, podemos aplicar la inteligencia. Eso que dices es bien interesante y me encanta tu punto por varias razones. Voy a empezar por lo primero que dijiste, que es que se llamaba de diferente forma que inteligencia artificial. Y yo en lo personal, a mí no me gusta el nombre de inteligencia artificial porque yo lo considero muy pretencioso. En realidad son matemáticas predictivas y probabilísticas. Es como el curso 3 de estadística que nunca tomamos en la universidad, pero es eso, ¿no? Entonces ahí coincido contigo 100%. Por otro lado, en el tema que mencionas sobre el tiempo que los abogados invierten, me encanta porque lo primero que me vino a la mente fue la película de La Firma. En muchos países incluso es ilegal cobrarle a los clientes un tiempo que es incorrecto de abogados, ¿no? Y amén de la productividad, que por supuesto es un tema súper importante para la firma de abogados. Y me vino a la mente los estudios que hacíamos de tiempo de trabajo y la predicción de tiempo que hacemos para calcular cuánto tiempo tarda en construirse X máquina en una refinería. Y eso lo hacíamos con modelos de inteligencia artificial. Es muy parecido. Y fíjate que a mí no se me había ocurrido el verlo desde el ángulo de abogados, pero lo que dices es totalmente cierto. Creo que ahí le pegaste al clavo en la cabeza y se me hace que después de esto te voy a echar una llamada para que platiquemos un poco más, porque tal vez ahí haya una interesante aplicación que yo no había visto, pero que es cierto. O sea, en otras industrias sí se da ese tipo de eficiencia de tiempos para comparar cómo es el tiempo teórico contra el tiempo real, ¿no? Para darte un ejemplo, ahorita estoy con una empresa de transporte que tiene el problema de que pues, en algunas ocasiones el gasto de combustible es mucho mayor al que debería ser, y estamos con un montón de inteligencia artificial calculando, haciendo los estimados de combustible, considerando elevación, subidas, bajadas, tráfico, todo, para ver en dónde está el momento en el que el robo se da y cosas de este tipo. Pero en el caso el algoritmo sería muy parecido a cómo podemos medir todos esos tiempos, porque de alguna manera debe haber un registro del tiempo que están haciendo los abogados y compararlo contra el tiempo teórico que diferentes tipos de casos toman, diferentes tipos de procesos, y hacer un comparativo y ver dónde hay gaps, ¿no? Incluso el mismo sistema con el que registras tiempo pues te podría hasta sugerir el tiempo correcto, y ya tú lo ajustas manualmente y podrías dar explicaciones, lo cual da una mayor inteligencia de información para poder perfeccionar el sistema con el tiempo, ¿no? Y fíjate, un ejemplo rápido es que una empresa nos consulta por qué tiene tantos casos laborales de conflicto, demandas. Pues todo el mundo pensaba que era porque los gerentes eran muy malos, porque le gritaban a los empleados, porque se iban y demandaban, y todo el mundo hacía sus teorías. Pues todas esas teorías eran equivocadas. Falsos. Hasta que hicimos un estudio en donde, por estadística, por análisis de datos, vimos que era el tiempo en que se le pagaba al empleado sus saldos de finiquito. Así fueran 2,000 pesos en pesos mexicanos o fueran mucho más, 200,000 o lo que sea. Sí, no era una cuestión del monto, sino del tiempo. Era cuestión del tiempo. Y resulta que eran 30, 60, 90 días o más. Entonces la gente se cansaba y demandaba. Y no era por el trato, por el problema con los gerentes, no era porque se hubieran enojado, que todo el mundo hablaba de eso. Y andaban solucionando cómo mejorar la relación y la psicología y el trato. Pues no, era el tiempo, pero se debió precisamente al estudio de las razones por las cuales demandaban. De acuerdo. No, creo que ahí hay mucho que platicar.
y definitivamente es algo, un área de oportunidad que yo no había detectado, pero se me hace genial. Muy bien, gracias. Jorge, muchas gracias por tu comentario. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues ya despedimos aquí al panel. Sí, yo solo una muy sencilla. Adelante, por favor, Mauricio, ya última pregunta. Vamos adelante. ¿Qué tal, Alex? Adelante, Mauricio. Hola. Mira, ¿a través de qué plataformas utilizas tú la inteligencia artificial? Yo solo conozco ChatGPT, pero te escucho luego decir, estamos utilizando un montón de inteligencia artificial en este proceso. ¿Cómo haces eso? Bueno, es que para mí la inteligencia artificial no es ChatGPT. ChatGPT es una aplicación. Okay. Y tú la puedes usar, y de hecho yo casi no uso. De hecho, en mi compañía tenemos un ChatGPT hecho 100%, codificado 100% por nosotros y con un nivel de desempeño similar. Entonces, yo no, por ejemplo, cuando yo ofrezco servicios y alguien necesita una cosa como ChatGPT para dentro de su compañía, pero que no tenga los problemas de propiedad intelectual, pues yo ofrezco eso y tengo todo un servicio que ofrezco de eso. Pero tengo servicios de chatbots, de scrapers, tengo servicios de detección de imágenes médicas, tengo servicios de sistemas de análisis de sentimientos, de análisis de marca, de análisis de percepción de marca para redes sociales. O sea, tengo sistemas de un montón de cosas, de sistemas de pronóstico y planeación de negocio. Hay muchos tipos de sistemas y tengo muchas plataformas dentro de mi empresa que le ofrecemos a los clientes a los que pretendemos tener. Y por supuesto, dependiendo de qué plataforma y qué funcionalidad, pues es lo que ofrecemos. Pero para mí, inteligencia artificial son los diferentes algoritmos que se usan para hacer todos estos productos. ¿Qué algoritmos? Pues algoritmos de clasificación, que pueden ser algoritmos muy sencillos, como un árbol de decisiones o una regresión, o tan sofisticados como redes neuronales muy complejas, como por ejemplo las de visión de computadora. Tenemos una plataforma, por ejemplo, hicimos para una empresa que hace bicicletas un sistema que ve el video de las cámaras de la bicicleta y te identifica coches, camiones, perros, todo tipo de peligros, ¿no? Y en tiempo real y de inmediato. O sea, esto es un sistema y eso está en un teléfono, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el código, los algoritmos que usamos son lo que se llama la inteligencia artificial, y el proceso de entrenar estas para que pueda tener una aplicación y lo podemos usar en muchas cosas, pues es lo que hacemos en mi empresa, ¿no? Exactamente. La parte de ChatGPT en sí es un software, es un producto. Ellos son muy exitosos ahorita porque la gente pues, se sorprende mucho de que pueda tener tanto entrenamiento y que pueda predecir o te pueda responder preguntas muy complejas o aparentemente complejas. Pero nuevamente hay muchas opciones que no nada más son ChatGPT, y nosotros tenemos uno, o sea, igual de bueno, ¿no? Ok, entiendo. Muchas gracias, Alex. De nada, Mauricio, a ti por tu pregunta. Muy bien, Manuel. Perfecto. Oye, Alex, muchísimas gracias, la verdad. Felicidades, excelente contenido, aprendimos cantidad. Muy buenas las preguntas también. Y Yamil, no sé si quieras decir tú algunas palabras de cierre como responsable de los eventos, y si no, pues de nuevo damos muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Antes del cierre me gustaría decir una cosa más, ya, y perdón por la interrupción. Esto debí haberlo hecho al inicio, una disculpa muy grande, pero aquí en la reunión está un compañero mío de equipo que es quien dirige América Latina del Norte, se llama Martín Marín. Y bueno, si ustedes quisieran en algún punto cualquier cosa con Martín o con mi empresa o conmigo, me pueden contactar a mí o pueden contactar a Martín. Pues sí, se me pasó por completo, me metí tan de lleno en el tema que no comencé presentando a Martín. Una disculpa, Martín, pero no quería que cerrara la reunión sin compartir que Martín ha sido un excelente recurso colaborador y es quien dirige toda el área comercial de América Latina, y pues bueno, está a órdenes del grupo por si hay cualquier cosa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ari, Martín. Muchísimas mucho gusto, gracias y a todo el todos. mundo Y está, pues bueno, así que aprovechemos aquí todo lo que aprendimos y pues contactemos aquí a Alex y a su equipo en caso de tener necesidad. Yamil, adelante si quieres unas palabras de cierre. Básicamente, gracias, Alex, gracias a los patrocinadores, gracias, Manuel. Y esta presentación ya está grabada, la van a poder revisar también en sus correos, y se les haga llegar también un resumen, ¿no? Al correo de los que se registraron. Perfecto, muy bien. Y si dentro de todas las empresas que hay aquí también, si quieren ayudarnos con patrocinios de los próximos eventos, sería muy, muy apreciado. ¿Ok? Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.
De nuevo, Muchísimas Alex, gracias. muchísimas gracias por todos nuestros patrocinadores. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas Chao a noches, todos. saludos a todos. Buenos días. Abrazos. Buenas noches. Chao. Gracias Chao a a todos. todos. Bye.